Vamos a empezar entonces con la parte de la presentación. Voy a iniciar entonces con mi presentación. Mi nombre es Carlos Arturo Arteaga Parra. Soy tutor de la Corporación Universitaria Remington de Pereira. Con la universidad ya llevo vinculado alrededor de desde el 2007 más o menos, orientando entonces varias asignaturas en las diferentes materias de informática, bases de datos, sistemas de información, auditoría de sistemas y he orientado entonces también en diferentes carreras, como la parte de contaduría, logística, administración de negocios y en algunas especializaciones. En el día entonces yo me desempeño como auditor de sistemas en una empresa del eje cafetero y pues allá sí llevo más tiempito dentro de todo esto. La idea entonces es que veamos con ustedes esta materia de informática y que le saquemos el mayor provecho hasta el momento. Entonces, iniciemos con la presentación. Les escucho. ¿Quién desea iniciar? Señores, ¿sí me escuchan? Buenas noches. Sí, yo Bueno, estoy voy a escuchando. iniciar. Buenas noches. Mi nombre es Steven Álvarez. Trabajo en el grupo Éxito. Tengo 21 años. Anhelo pues aprender muchísimo de este módulo, ya que realmente en este campo sé muy poco, pero con el deseo de aprender muchísimo, porque obviamente cada día debemos aprender más y más de la tecnología. Entonces muy dispuesto al aprendizaje y a nutrirme de todo esto que es tan bueno para la vida y para la carrera como tal. Muy Muchísimas bien, gracias. Steven. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Brian Aguilar. Actualmente trabajo para Café, auxiliar en compras. Tengo 18 años. Eh, para mí es muy importante pues este módulo porque es algo que laboralmente se utiliza día a día, lo que son las bases de datos y más en el cargo pues que yo desempeño. Pues les voy a aprender mucho de ello y lo que les puedo colaborar con mucho. Gracias. Muy bien. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Sí, Juan. Buenas noches, mi nombre es Juan Diego Espinal. Sí, actualmente estoy trabajando con el grupo Éxito. Mi cargo es auxiliar de ventas. Mi cargo es auxiliar de ventas y me gustaría pues tener buen conocimiento de todo este concepto, de todas las herramientas informáticas y pues ya aprender mucho. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Buenas noches, profe. Buenas noches. Escucha. Profe, Sí, la escuchamos. Una presentación ahí breve. soy Mónica Gutiérrez, también yo trabajo en un instituto de inglés. No se le escucha, o solo es a mí. ¿Cómo? No, Sí, sí, no se le escucha claro. él lo escucha. ¿Sí me escuchan? Un poquito. Profe, es que me escuchan entrecortadísimo, entonces quiero preguntar. Bueno, hagámosle a ver si le escuchamos bien. Vale, entiendo.
Trabajo actualmente en un instituto de inglés. Llevo ya casi 2 años trabajando allá. Eh, Estoy en la carrera de administración y esta materia pues es importante porque ahorita todo se maneja a través de la informática y de internet, entonces es muy bueno aprender de todo esta materia. Y nada, Muy bien. ¿Quién más? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, Bueno, buenas noches, mi nombre es Esteban Herrera, tengo 21 años, trabajo en el Farmacia y pues mis expectativas respecto al módulo es aprender mucho con lo que usted nos pueda brindar a todos y nosotros también con lo que le podamos brindar a usted. Ojalá nos llevemos bien en el transcurso de la competencia. Muy bien, Esteban, muchas gracias. Bueno, ¿quién más? Buenas noches, mi nombre es María Camila Echeverry, tengo 19 años, por ahora solo soy estudiante y mis expectativas pues con el curso es aprender mucho, manejar las herramientas que nos brinden ya sea del Excel, Word, todo ese tipo de, ¿cómo es? De aplicaciones. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Veo 8 conectados. Falta alguien todavía. Faltan 2 personas más. Alexis, me parece que falta Alexis. O Buenas ya me falta. noches, Buenas noches. Buenas noches. buenas noches. Mi nombre es Juan José Andica, trabajo en coordinadora. Pues la idea es aprender cada día más acerca de esto de la logística. Trabajo en coordinador mercantil, ya llevo 2 años y pues espero ser de ayuda en algo. Soy técnico, pues tengo un técnico en logística. No me las sé mucho, no me las sé todas, pero pues algo tengo unas bases. Entonces, lo que les pueda colaborar, con mucho gusto. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Profe, qué pena. Señor. Es que lo que pasa es que en el grupo pues, de nosotros hay varios compañeros que están informando que tienen problemas con la conexión. Son como 3. Dígales que descarguen en el celular, entonces La ¿qué? app. La aplicación. Pero problemas de conexión, ¿por qué? ¿Por internet o porque no han podido instalar el Webex en el equipo? No han Sí, podido ingresar. no han podido instalar el aplicativo, entonces como que se les está dificultando a algunos el audio y a otros pues la videollamada como tal, no se les da. Que traten de hacerlo entonces por Webex Meet de Celular. la app. Ven, mi hija. No me dejas. Ah, bueno. Bueno, mientras que entonces los demás terminan como de ir instalando, la idea es que le damos dando entonces continuidad a este proceso. Entonces, la idea con esta materia de informática, básicamente entonces es que veamos todos los componentes, digamos, de toda la parte tecnológica que nos permitan, de cierta forma, entonces poder utilizar y optimizar todas las herramientas que hoy tenemos. Entonces, les voy a compartir mi pantalla para que miremos un documento que ya está en la plataforma, pero que requiero que sí lo veamos desde aquí y lo discutamos entre todos. ¿Están viendo mi pantalla bien? ¿Sí ven mi pantalla ahí? Señor, Bueno, Señor, ¿y ahí también? sí, Entonces, sí, la idea es entonces,
vamos a arrancar por... Entonces, esta es la concertación del compromiso académico que vamos a tener para esta materia. Entonces, con base a este compromiso, hoy le estamos dando entonces inicio, hoy entonces 16 de abril, virtual, noche, y en la materia de informática. En el componente de evaluación, básicamente entonces tenemos un primer parcial que corresponde a un 25% que lo vamos a realizar en la semana número 5. Lo vamos a realizar entonces el 14 de mayo. Tenemos un segundo parcial que es un 25% que lo vamos a desarrollar en la semana número 7 que se va a realizar el 28 de mayo. Vamos a hacer una componente de seguimiento que básicamente obedece entonces a consultas, talleres, ejercicios y trabajos de investigación que vamos a desarrollar durante toda la tutoría y lo vamos a ejecutar o lo vamos a terminar de calificar el 4 de junio. Y habrá un final, que es una sustentación de un trabajo final que lo vamos a realizar el 4 de junio. Entonces, con base a esto, vamos a tratar de desarrollar todos los componentes que tenemos. ¿Cuál es el objetivo de esta materia? El objetivo básicamente de esta materia es entonces poder implementar todo el uso de las tecnologías para el desarrollo de las actividades diarias en las organizaciones, mejorando la optimización en el manejo de información a través de herramientas que le generen un valor agregado al desempeño como profesional de contaduría, de administración, de tecnología en gestión logística, etcétera. Pero que, digamos, tengamos un aprovechamiento al máximo de todo lo que hoy tenemos a nuestras manos con todo el componente tecnológico. Como les había dicho, entonces mi nombre, Carlos Arturo Arteaga Parra, mi correo electrónico es arteaga@funec.org y mi celular 313-603-0887. Tenemos entonces los lineamientos de las actividades, que básicamente entonces están establecidas por las competencias genéricas que vamos a desarrollar, las competencias ciudadanas y las competencias específicas del saber, saber hacer y saber ser. El sistema de evaluación, el que ya habíamos mencionado, y entonces vamos a tratar de desarrollar esta actividad por medio de Cisco Webex o por medio de Zoom, si en algún momento entonces tenemos inconvenientes con el desarrollo de la actividad. La actividad de estas tutorías entonces las vamos a desarrollar todos los jueves a las 6:30 partiendo desde hoy. Yo les voy a colocar aquí también entonces cómo va a quedar la parte de la programación de los encuentros y cómo los vamos a realizar. Entonces hoy tenemos el primer encuentro que es el 16 de abril, luego continuará el 23 y 30 de abril. Luego continuaremos con 7, 14, 21 y 28 de mayo. Y terminaremos el 4 de junio. Si contamos allí, entonces tendremos 1, 2, 3, tendremos 4, 5, 6, 7 y 8 encuentros. Esperaríamos que estos últimos encuentros, pues, según como prosigan todos los elementos que tenemos establecidos y según lo que establezca el sector gobierno, pues básicamente podamos desarrollarla normal. Entonces, a hoy sabemos que tenemos una coyuntura a nivel mundial por el componente de la pandemia y pues esto nos ha obligado a que cambiemos nuestro actuar, nuestra forma de trabajar en muchas partes y también en el componente de lo que tiene que ver en las universidades. Entonces, a muchos nos cambió todo este componente y esta rutina. Hace alrededor de las primeras materias que estábamos desarrollando y que teníamos clases con unos de ingeniería de sistemas para una tutoría de sistemas de información, entonces hablábamos al respecto de eso. Yo creo que antes de que arrancara pues todo este componente de pandemia y llegábamos como a una discusión o a un diálogo de, venga, ¿será que hoy el país está preparado para que todos nos vamos a trabajar desde la casa? Entonces, unos decían sí, otros decían no.
Y efectivamente, pues tuvimos ciertos inconvenientes, porque es que resulta que usted al trasladarse, el trasladar la forma de laborar desde su casa, perdón, desde su oficina hasta su casa para aquellos que pueden hacer teletrabajo, pues se vuelve complejo. Uno, porque digamos que usted en la empresa tiene todas las características para poder desarrollar toda su actividad laboral. Actividad laboral que va enmarcada dentro de un componente de un sistema de salud y seguridad en el trabajo, con un puesto de trabajo acorde a sus necesidades, con una ergonomía, con unas pausas activas y con unas herramientas de oficina que usted trabaja y establece o la empresa le ha dotado. Adicional a eso, pues usted cumple con un horario. Entonces usted está consumiendo el internet de su empresa, usted está consumiendo todos los elementos de su empresa, energía y otra cantidad de cosas. Cuando usted está y se traslada a su casa, pues todos esos componentes se vienen hacia acá. Entonces, hace como 2 semanas leí un artículo en Portafolio y decían, venga, pues entonces todas las ARLs a hoy han tenido en cuenta ese traslado de todas las personas que van a hacer teletrabajo. Es decir, han tenido en cuenta la ergonomía, la disposición. Además, porque usted cuando se traslada a su casa, pues usted termina trabajando en el comedor, en la sala, en un sitio que no es acorde, en un sitio que no cumple con las características y definitivamente eso pues le termina trastornando ciertas cosas. Además porque usted tiene que empezar a cumplir también una serie de reglas para poder concentrarse en el trabajo. Entonces que no vaya usted a estar pegado muy a la cocina donde esté la olla pitadora, donde estén todo sofriendo, además porque pues se va a parar más a comer, etcétera. Entonces, todo eso hace de que usted tenga que cambiar el chip. ¿Me escuchan todos? Sí, señor. Ok. Sí. Señor. Entonces, no sé de los que están hoy aquí, quiénes están laborando desde las casas. No, nada. Todos en sitio. Señor, Sí, laborando, pero en Sí, señor, Ok. sí. Entonces, desde la empresa. sí, me imagino que, por ejemplo, los que trabajan en el grupo de éxito, pues sí es lógicamente el desarrollo de las actividades directamente en las compañías. Entonces, eso hace de que realmente, pues, digamos, uno no se vea tan trastornado, pero las personas que realmente ya se vinculan hacia el trabajo en las casas es complejo. Además, porque el volcar todo este componente tecnológico en llenar más las redes de Internet de mucho más comunicaciones, hace entonces que las compañías que prestan el servicio de acceso a Internet empiecen a ir viendo disminuido todos estos componentes. Entonces, no sé si han notado que, por ejemplo, en las comunicaciones de celular, como los canales básicamente empezaron ya a llenarse, es decir, nosotros aquí en Colombia se transmiten comunicaciones desde los 0 MHz hasta los 1800 y de 1800 a 2500 MHz. Se supone que es un componente que se amplió de la red para que trabajara mucho más rápido todo el componente de Internet móvil, es decir, el componente de los celulares. Pero a hoy, con todo lo que ha sucedido de volcar todo este componente, porque no ha sido solamente aquí, sino a nivel mundial, entonces las comunicaciones han empezado a ir teniendo sus fallas. Entonces, por ejemplo, usted en ocasiones llama por un celular y a veces se intermite la llamada, no se escucha bien, se va, se cae, etcétera. Eso es ocasionado porque pues hoy estamos ocupando todos los canales que realmente nunca habíamos pensado que se iban a ocupar. Entonces, todo eso permite de que uno nos deje una enseñanza muy clara y es, tenemos que estar preparados para todo esto, ¿sí? Tenemos que estar dispuestos a que estos cambios nos traen cosas buenas. Adicional a eso, pues los cambios que van a venir de aquí en adelante también tienen que generarnos cosas buenas y tendremos que adaptarnos a cada uno de los elementos que tengamos que empezar a ir trabajando. Entonces, dentro de todo el componente que vamos a tratar de mirar en la plataforma, entonces está todo el componente del plan de aula, que el plan de aula entonces
es el que estábamos mirando ahora. Este es el plan de aula. En el plan de aula que tenemos establecido, están todas las tutorías, están todas las competencias, está todo el componente de lo que vamos a evaluar, cuáles son los temas que vamos a desarrollar y las fechas de cada una de las tutorías. Todo eso ya estamos dando todo el componente de inducción, el conducto de entrada, todos los acuerdos, el módulo de la materia y arrancaremos entonces con algunos componentes que vamos a tratar de ir dándole inicio hoy. Este documento está en la plataforma para que usted lo pueda consultar y para que usted lo pueda utilizar. Igual, en el documento está toda la bibliografía pertinente para que usted pueda entrar a consultarla y la pueda visualizar. Igual entonces el módulo de informática entonces está ahí con todos sus componentes y con todas las actividades que vamos a realizar. En la webgrafía que había allí, básicamente había entonces un componente también que era una página web que se llama aulaclick.es, que es una página en la cual usted puede encontrar todos los componentes y manuales de herramientas de informática que usted necesite o que requiere. Entonces, encuentra todo lo que tiene que ver con Access, Excel, HTML, Outlook, SQL Server, WordPress, Access en versión 2013, Flash, Illustrator, páginas web, Windows 7, CorelDRAW, fotografía y Photoshop, Internet, todo lo que necesite en todas las versiones. Si no encuentra aquí, pues aquí dice ver más cursos en versiones anteriores. Pues digamos que esta es una herramienta que nos va a permitir también ir un poquito más allá dentro de lo que vamos a desarrollar en esta materia. Entonces, les quería traer también este documento de ransomware. Este documento, digamos, es generado por una empresa que se llama Exet, que es una empresa de antivirus. Y básicamente este ransomware lo que ha hecho es, digamos, utilizar un código malicioso que básicamente infecta un equipo y secuestra la información para poder solicitar una recompensa o un dinero en resolver esa encripción de esa información. ¿Qué archivos pueden correr riesgo? Pueden correr riesgo entonces procesadores de texto, hojas de cálculo, diapositivas, imágenes y correos electrónicos. ¿Cómo funciona este cuento? Ellos lo que hacen básicamente es que hacen una propagación por un correo, ¿sí? O un pendrive u otros. Es decir, por una USB o por un medio que yo pueda conectar a mi computador, como puede ser USB o un disco duro externo, ¿sí? Y lo que hace es una explotación del sistema. Esa explotación luego desencadena una instalación que en la mayoría de los casos, tras abrir un archivo adjunto infectado en un correo electrónico, termina instalando lo que no se debía instalar. Entonces, cuando se instala ese tipo de programas en el computador, lo que hace es que en muchas ocasiones, si es mi computador personal, pues como tengo un antivirus que básicamente es un antivirus gratis o de dominio público porque no lo he comprado, entonces esos archivos de antivirus son o traen bases de datos muy antiguas y no actualizadas y me dejan infectar. Si estoy desde mi empresa, pues en la empresa por lo general siempre hay muchas recomendaciones al respecto y es pues no descargue archivos, no traiga unidades externas, no conecte elementos. Además porque hoy ya las empresas se han dado la tarea de, venga, ¿cómo hago para que entonces los funcionarios no me conecten USB ni me conecten entonces discos duros externos y bloquean todos los puertos USB para que no haya ninguna conexión? Y adicionales a esto, pues dentro de las políticas que tiene la misma compañía de todo el componente de tecnología, pues establece que la idea es que los correos electrónicos personales pues no los abra o no instale o no descargue archivos, que allí es donde llega la información compleja. Entonces lo que hace como tercer paso es, ese virus lo que hace es que identifica qué es lo que le va a cifrar o qué es lo que le va a encriptar. Y el cifrado de datos lo último que le hace es que
hay un elemento que se llama, no sé si han visto, por ejemplo, un componente que se llama filecoder que usa RSA. Todos conocen los tokens que utilizan las compañías para transferencias electrónicas. Un año. No, señor. Señor, Esos son como No, unas no, bananitas, o como No, no. unas USB que generan unos códigos o unos números aleatorios. Y esos números aleatorios son los que validan cuando las empresas van a hacer un pago electrónico. Entonces, ese cifrado lo hacen de 2048 bits. Es decir, son contraseñas bastante extensas para poder identificarlas. Y al final, ¿qué hacen? Le notifican al usuario final que ha sido infectado y que esperan que le realicen un pago para poder entregarle esa información. Y se asume que ellos le deben de entregar unas claves si usted pagó esa recompensa. Ese componente hace alrededor de 3 4 años que empezó a surgir aquí en Colombia, empezó a infectar mucha información y empezó a secuestrar mucha información. En Pereira hubo muchos ataques delicados, porque es que si a mí un software de esos me encripta la información, ¿qué es encriptarla? Es convertirla de tal forma que para poder acceder a ella yo necesito darle una contraseña. Pero esa contraseña no la tengo yo, sino que me la tiene el que me envió ese archivito por internet y que yo muy fácilmente lo instalé en mi computador. Por eso es tan delicado el uso a veces de los correos electrónicos personales en las empresas. ¿Qué tipos de ransomware hay? Pues aquí le dicen, vean, hay uno que cifra los archivos, ¿sí? Se comunica con el atacante a través de Tor mientras exige la transferencia de dinero. ¿Sabemos qué es Tor? No, Listo. ¿Han señor. escuchado la Deep Web? sí, Sí, señor. Sí, ¿qué es la Deep Web? Eso sí lo han escuchado, ¿no? O se ve que han navegado por allá. ¿Qué es la Deep Web? Ya uno. Hola, ¿se durmieron? ¿Se durmieron o qué? ¿Qué es la Deep Web? La verdad no no, profe, no sabemos. Ay, no, pues que han entrado por ahí y no sé qué. Bueno, ahorita vamos a ver algo de eso. Nos dijeron que sí, Ey. que hablen. Entonces, Tor es un browser, un navegador para poder ingresar a la Deep Web o a la web oculta. Ahorita vamos a ver algo al respecto de eso. Entonces, lo que pasa es que por la Deep Web sí hay transacciones con los famosos bitcoins. Entonces, lo que ellos piden cuando les secuestran la información básicamente es que le entreguen entonces una cantidad de dinero, pero demostrada en bitcoins. Y lo que hacen ellos básicamente es utilizar un CryptoLocker, que es un encriptador de información para poder básicamente tener retenida su información. Hay otro componente que es el que tiene que ver con ransomware de bloqueo de pantalla, que no es posible usar el equipo hasta haber cancelado el dinero del rescate. Y hay un ransomware para dispositivos móviles, es decir, para los celulares. Entonces, básicamente también implica para lo mismo, también en iOS y también entonces en Android. Entonces, por eso se vuelve delicado cada vez este componente. Entonces dice que $2.500 le costó a una compañía argentina recuperar sus datos. 15% de las detecciones de el CryptoLocker fueron países hispanoparlantes. 500.000 es el número estimado de víctimas de CryptoLocker y el 1,44% de las víctimas de TorrentLocker terminó pagando el rescate. Entonces, básicamente, aquí hay unas recomendaciones que dicen, venga, ¿cómo me tiene que proteger? Pues uno es contar con una solución integral de seguridad que pueda detectar y bloquear las amenazas conocidas de manera temprana. Recuerde que el antivirus actúa básicamente
como una alarma que le informa, ojo, tenga cuidado, esto está como sospechoso, pero es una alarma. Ya si usted hace caso omiso a eso, pues básicamente usted termina infectado. Lo mismo sucede cuando usted va del médico y el médico le dice, vea, ojo, entonces tenga presente que usted tiene una gripa, pero cuídesela. Pero no, entonces usted come cosas frías, va a sitios demasiado fríos y no se cuida, pues eso lo último lo que hace es que se le transforma en una enfermedad que lo puede matar. Lo mismo puede suceder entonces con la parte del antivirus. Él lo que le dice es, venga, usted aquí hay un componente de riesgo. Ya usted asume qué puede suceder en este componente y ya usted determina si realmente quiere entonces protegerse o que su equipo se le borre la información. El otro componente es la actualización de las aplicaciones y componentes del sistema operativo a la última versión, porque ransomware aprovecha todas esas vulnerabilidades. Recuerden que la última versión que a hoy hay de Windows 7 ya no la está soportando Microsoft. Microsoft ya no da soporte sobre este tipo de sistemas operativos. Él está soportando básicamente en las actualizaciones todo lo que tiene que ver con Windows 8 o Windows 10, pero Windows 7 no. Quiere decir que yo asumo el riesgo que tenga con respecto a si tengo mi máquina en Windows 7. Los correos electrónicos son muy importantes. Es un importante vector de programación, de propagación, perdón. Por eso es importante evitar divulgar la dirección, revisar el remitente, tener cuidado con las ofertas tentadoras, verificar si se trata de un correo dirigido y filtrar los archivos ejecutables. Digamos que con el componente de los correos sí ha sido bastante potente lo que tiene que ver, por ejemplo, con Hotmail y con Gmail, que sí tratan de filtrar muchos spam y tratan de desviar muchos componentes que vienen como infectados. Y el otro componente tiene que hablar entonces con, venga, hay que educar al personal para que no sucumba ante las técnicas de ingeniería social que se utilizan como puerta de entrada a la infección. ¿Qué es la ingeniería social? Pues básicamente es todo el componente que muchas personas cuando establecen una conversación, bien sea por Messenger, WhatsApp o por cualquier medio, establecen entonces unos canales de comunicación en los cuales usted empieza, la persona empieza a preguntarle cosas y empieza entonces también a recuperar mucha información que usted en ocasiones le va entregando. Y el otro es una adecuada política de backup. Asegura que la restitución de las bases de datos, los archivos y todo lo que tenga, pues básicamente se puedan recuperar. Por eso es indispensable que las compañías tengan copias de seguridad y no solamente las compañías, sino que cada uno de nosotros también tengamos todas las copias de seguridad que nos garanticen volver a recuperar la información que de una u otra forma se nos haya perdido. ¿Alguna pregunta hasta allí? No, no, señor. Ok. Entonces, hay un componente que tiene que ver con la transformación digital. Entonces, esto es un informe de Deloitte. Deloitte es una compañía auditora a nivel internacional y ellos establecieron entonces un documento que habla sobre los riesgos de transformación digital. Este fue entonces un informe de octubre del año 2019 y en ese componente establecen varias cosas que es interesante que lo podamos visualizar. Entonces me dice, vea, tenemos continuas innovaciones tecnológicas que han venido desde ya hace varios años. Entonces estamos hablando de un cliente servidor desde los años 70 y tenemos desde los años 80 toda la parte de componente de computación personal. En los 90 tenemos el componente de Internet y hacia el año 2000 entonces tenemos todo el componente del e-commerce, redes sociales, smartphone con pantallas táctiles, multitouch, tenemos toda la parte de análisis de Big Data y tenemos el componente de realidad aumentada en la nube hacia el 2010. El componente de realidad aumentada es aquel que básicamente están utilizando hoy muchos proveedores de comercios electrónicos que lo que están haciendo básicamente es ofrecer sus productos. Tissot, que es una fábrica de relojes, entonces ofrece la posibilidad de que usted se pueda medir su reloj por medio del componente de realidad aumentada. Es muy similar al que utilizan entonces las gafas de realidad virtual.
para ciertos juegos o para ciertos elementos como tal. Hacia el año 2010 también entonces tenemos todo el componente de LOT o los asistentes virtuales para el hogar, la impresión en 3D y para el 2020 vemos entonces todo el componente de inteligencia artificial adaptativa y todo el componente de lo que tiene que ver vehículos autónomos y todo el componente de computación cuántica. Entonces me dice que la era postdigital está establecida por sensores en todas las superficies para poder cuantificar todo. La parte de la inteligencia embebida mejora evolutivamente las cualidades del software. Hay una personalización masiva debido a la interacción más profunda. Todo digital gracias a la virtualización de los derechos y la propiedad intelectual. Hay un servicio conversacional en los lenguajes naturales mediante los robots. Todo el componente de robótica y automatización para cubrir la última milla entre los canales de servicio y sistemas legados. Entonces, me dice aquí, vean, para el año 2020, 100 millones de consumidores comprarán mediante la realidad aumentada y más del 20% de las marcas abandonarán sus aplicaciones móviles. A hoy, muchos elementos están yendo hacia allá. El comercio electrónico va a dar un vuelco bastante interesante con respecto a poder vender utilizando realidad aumentada. Es decir, que usted pueda comprar la comida y la pueda probar antes de comprarla. O que pueda comprar una loción y la pueda oler antes de comprarla. Pues y todo eso básicamente es a través de realidad aumentada. Creo que Google tiene una de las herramientas que le permite, por medio de realidad virtual y teniendo todo el componente de realidad aumentada, pueda usted llevar un componente como si fuera su negocio, mostrándolo a hoy de cómo sería ese elemento o su negocio utilizando realidad aumentada. También entonces habla sobre los puntos de quiebra que básicamente van a tener. Entonces me establece que en los próximos 10 años enmarcarán puntos de quiebra para varias tecnologías. Es decir, desde dónde hasta dónde va a dar un inicio. Entonces me dice, vea, en el 2018 hablábamos de almacenamiento para todos. En el 2021 hablamos de robots y servicios. Hoy entonces ya hay un componente de robots que son los que me atienden a través de las líneas de atención al cliente que tienen muchas empresas a hoy. Que los tienen los bancos, muchos superficies también tienen todo este componente. Para el 2022 está todo el componente de LOT, ¿sí? Todo el componente de wearables y la parte de impresión en 3D. Para el 2023 entonces está todo el componente de tecnologías implantables en humanos que hoy ya se tienen y supercomputadoras de bolsillo. Para el 2023 entonces se establece básicamente el primer teléfono móvil implantable, ¿sí? A hoy, hace 2 años, una compañía ya había establecido una manilla, la cual proyectaba en la mano una especie de holograma y el cual usted podía manejarlo táctilmente como si fuera su pantalla. Para el 2024, computación omnipresente en todo sitio, hogar 100% conectado, diagnóstico de la salud humana. Para el 2025, 3D en productos para cliente final, inteligencia artificial en puestos ejecutivos. Para el 2026, entonces, vehículos autónomos, ciudades inteligentes y el tema de decisión final por una toma de decisión final por una inteligencia artificial. Esto es entonces, digamos, todos los componentes de punto de quiebra que hoy tenemos dentro de esto. Entonces, en vehículos autónomos, básicamente, veíamos ahora, los vehículos autónomos, pues digamos que ya hay muchas compañías que han empezado a probar todo este componente, que son vehículos básicamente manejados a través de sensores y de un cerebro que va instalado dentro del carro como tal. Entonces, el vehículo autónomo, básicamente, lo que hace es, y tiene como principio principal, es proteger la vida de las personas. Entonces, supóngase que este es el vehículo autónomo y viene a una alta velocidad. Pero aquí hay una niñita que va cruzando, una niñita brinconcita, y por aquí hay una abuelita. ¿Qué decisión debería tomar el vehículo si viene ahí?
abuelita. Pues a la Buena. abuelita. Salvar a los dos. Supóngase, Matar a la abuela. supóngase que en este primer caso él no pudo y pisó la niñita. Pero resulta que él aquí, en el segundo caso, esquivó, pero pisó la abuelita. Si él debería de proteger la vida, no debería de pisar ninguno. Se asumiría. Ahora, resulta que es que recuerden que el que crea inteligencia artificial para poder utilizarla en todo este tipo de dispositivos es una persona. Es decir, debe ser un programador, alguien que conoce, pero ahí empieza entonces a figurar otro componente y es, venga, ¿dónde está entonces el componente ético de la persona que programó todo este cuento? ¿Qué debería de utilizar el vehículo? Ah, bueno, pues debería salvar las vidas, pero venga, ¿qué sucede aquí en este componente? ¿Cuál de las dos pisaría? O supóngase que el vehículo lleva a dos personas. Entonces, ¿qué hace? ¿Pisa a los dos señores o esquiva y se estrella contra este muro? O pisa a los dos señores. O sea, ese componente ético es bastante importante dentro de una toma de decisiones. Y no es solamente eso. La tecnología a hoy utiliza muchos componentes que básicamente los tenemos a diario. Entonces, tenemos a diario, por ejemplo, el componente de los semáforos, ¿sí? Los pilotos automáticos y todas las herramientas que tienen los aviones para poder desplazarse, poder aterrizar, poder despegar. O sea, hay una cantidad de elementos tecnológicos que básicamente están inmersos dentro de toda esta tecnología y que son fabricados para que podamos utilizarlos de la mejor forma posible, bien sea para proteger la vida humana, para asegurar que no tengan accidentes y para otro tipo de elementos que hay allí. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Algo No, que señor. aportar? ¿Algo que No, aportar? señor, todo muy claro. Ok, entonces, a esto es lo que hoy tenemos dentro de nuestro mundo virtual. ¿Ven mi pantalla ahí? Sí, señor. Ok. Entonces vamos a mirar. Señor. ¿Escuchan? Invisible para lanzar ataques similares a los de Skype. Internet invisible. He oído algo. Sí, señor. El 96% de Internet. Sí, señor. Buscadores estándar. La mayor parte son chorradas, pero se puede encontrar de todo por ahí. Porno infantil, blanqueo de bitcoins, compra de narcóticos, contratación de hackers. ¿Y cómo se accede a eso? Para acceder a la Deep Web, lo primero que necesitas es acceso a una red anónima. Las tres más populares son Tor, I2P y Freenet. Claro que es Tor la más usada y la que mayor cantidad de servicios tiene. Todo esto gracias a su propio navegador, que facilita comenzar a curiosear en HiddenWiki, casilla de salida casi obligatoria cuando comenzamos en esto de la Deep Web. Aquí vamos a encontrar un directorio que nos permite explorar este submundo de moral distraída que es la Darknet. Las páginas que encontrarás en HiddenWiki son revisadas por los propios usuarios a diario. Esto lo convierte en un servicio fundamental, pues las páginas cambian constantemente de dominios y Tor solo es navegable con una lista de enlaces actualizada a mano. Páginas con servicios financieros para el lavado de bitcoins, cuentas robadas de PayPal o tarjetas de créditos colgadas. Otras de, llamémosle, servicios comerciales como la explotación sexual y el mercado negro, gadgets robados, armas, munición, documentación falsa y sobre todo, drogas. Aunque hay mucho más, como los referentes del anonimato y seguridad, activismo político, secretos y soplones, páginas eróticas y un gran número de opciones adicionales. Pero, ¿qué venía yo a hacer aquí? Ah, sí. Quería saber si encontrar un hacker a sueldo en la Deep Web es tan fácil como se ve en algunas series. Un sitio que me llamó la atención mucho fue Ren Hacker, un informático europeo que decía tener 20 años de experiencia en ingeniería social y hackeos ilegales. Ofrecía ataques de DOS, exploit de día cero, troyanos altamente personalizados y phishing. El importe mínimo por un trabajo menor era de 200 euros. A partir de ahí todo lo que quisieras. Un negocio muy curioso, pues incluso disponía de hasta su propio programa de referidos. Invite a sus amigos y llévese el 1% de lo que pague. Esto sin duda sí que es gente con visión de negocio. Pero ojo, en un mercado completamente libre, lo que prolifera más rápido son los estafadores,
¿O acaso todos habéis pasado ya a ser millonarios tras recibir esa famosa herencia de un príncipe nigeriano? En la Deep Web, donde lo único que te protege como comprador es la precaución, la estafa o scam puede llegar a ser muy sofisticada y convincente. Uno de los engaños que no te ves venir y que ya tiene nombre propio es el exit scam, cuando un vendedor que tenía una buena reputación en el mercado decide que va a cerrar su cuenta, pero sigue recibiendo pedidos hasta que los compradores empiezan a sospechar. En Tor hay gente haciendo todo lo posible por quedarse con tu dinero y al final esto también perjudica a los vendedores legítimos, aunque hay algunos mecanismos para frenar el scam como es Scroll. Scroll, o mejor dicho, cuando una tienda ofrece Scroll, lo que quiere decir es que hará de intermediaria en el proceso de compra-venta. Retiene la transacción hasta que el vendedor envía el producto y llega al comprador. Si surge algún problema, la propia tienda te permite abrir una disputa, del mismo modo que, por ejemplo, PayPal. Pero no es el único riesgo. En la Deep Web también está el FBI. Estos son responsables de los honeypot, una web falsa montada por un agente judicial para pillarte haciendo una actividad ilegal. Ya veis que, salvo que vayáis a hacer turismo como yo, por la Deep Web hay que pasearse con pies de plomo. Metanfetamina, heroína y cocaína. Después de cerrar algunos chiringuitos como Silk Road, parece que los dos sucesores más importantes son Agora y Evolution. Ahí podemos encontrar todo tipo de estupefacientes, pero también cuentas premium, falsificaciones y hasta armas. Son los Amazon de la Darknet Market. Pero en este paseo me quedaba por descubrir Grams, el Google de la Dark Web. Un buscador de productos cuyo algoritmo integra varios criptomercados de droga, tiene su propio PageRank que ordena los resultados según el número de compras y de opiniones positivas, y en definitiva, Grams, a pesar de ser una web muy reciente, ha ido integrando una serie de servicios interesantes para sus usuarios, eso sí, siempre alrededor de su producto principal, que es el buscador. La Deep Web también es un lugar en el que los que digamos emprendedores encuentran facilidades. Me llamó especialmente la atención de los sicarios. Estos ofrecen asesinatos por encargo desde $20.000, eso sí, siempre en prepago. ¿Scam? Pues quiero pensar que sí, pero por ahora nadie los ha deslegitimizado. Quizás porque nadie se atreva a hacer una verificación empírica. Otro colectivo que ha sabido aprovechar las oportunidades que brinda la Deep Web es el de los ladrones y carteristas. Encontré varias páginas de particulares vendiendo tarjetas de créditos clonadas, consolas de nueva generación a mitad de precio y productos de Apple. Hay muchos iPhone y iPad robados, a pesar de lo fácil que es bloquearlos con iCloud. Los falsificadores también se encuentran como en casa, y es que sin duda esto es todo. Y para Mundo Curioso, el que muestra Parasite, una web en la que se encuentra una psicodélica colección de enlaces y textos anarquistas. Se declaran una comunidad pro ateísmo, pro suicidio, pro drogas duras y pro varias otras cosas, así como anticensura, anticopyright, antimoralismo y anti varias otras cosas más. En la Deep Web hay mucho contenido, alguno puede resultar hasta interesante, como el que ofrece Cebolla Chan, una web en la que encuentras secciones como la de conspiranoia. Pero la Deep Web es la Deep Web por algo. Cuando comencé a investigar pregunté por enlaces interesantes, webs diferentes, pero sin nada de drogas ni pornografía infantil. La respuesta que obtuve, pues que para qué querría alguien entrar entonces en la Deep Web. Tal vez sea esa oscuridad la que te conduce a muchas páginas de intercambio pornográfico infantil. Claro que nada de eso se muestra en la portada de Hidden Wiki, por lo que no son fácilmente accesibles, pero ahí están. Las que sí son muy fáciles de toparse son las páginas gore. Un día, no sé muy bien cómo, acabé en un tablón en el que se compartían fotos de mujeres aplastando animalitos, los tacones, el culo o incluso con el escote. Muy desagradable y eso que, creedme, solo vi algunos fotogramas. Vídeos snuff también hay, los que contienen violencia y asesinato, aunque se ha mistificado mucho el tema y hay grabaciones de las que todo el mundo habla y nadie ha visto. Pero esas no cuentan cuando descubres barbaridades como Daisy's Destruction, una serie de grabaciones nauseabundas que se distribuyen en la Deep Web a cambio de Bitcoin. Si buscas información sobre la Deep Web, puede que te encuentres con titulares tremendistas que dicen que el 90% de los contenidos en Internet no son accesibles por los motores de búsqueda. Claro que eso no significa que sean sobre tráfico de drogas, armas o similares,
pero es cierto que viendo lo que hay en la Deep Web, el mundo necesita más ciudadanos como Rascol y Martin Hall. Entonces, ahí está todo el componente de Deep Web al que realmente, pues, hoy tiene acceso prácticamente todo el mundo. Es una red en la cual hay que tener mucho cuidado. Recuerde que la curiosidad mató al gato y a veces esas curiosidades hacen de que o yo termine infectado o termine comprometiendo mi equipo de cómputo y esto me lleve de cierta forma a perder, bien sea información, dinero o a comprometer mis datos como persona. Entonces, por eso es que la idea de que tengamos todos estos criterios de prevención es lo que nos permite que hoy tengamos entonces la capacidad de comunicación, de poder acceder a todo lo que hoy tenemos y esto nos va a permitir de que de cierta forma tengamos que ser cada vez más precavidos. Nuestra información llega a todos lados. Después de que nosotros podamos tener acceso a Internet, nuestra información empieza a quedar regada por todo donde naveguemos. Es por eso es que en muchas ocasiones nos llega mucha información, muchos correos, muchas promociones, pero ¿por qué tan raro? ¿Por qué me llegan promociones? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pues claro, es porque yo de cierta forma he estado navegando y he estado consultando mucha información. Y lo que nos decían de ingeniería social, de todos los correos electrónicos que en muchas ocasiones nos llegan, perdón, y que a veces los abrimos por inocentes o por curiosidad, pero eso nos conlleva a que estemos abriendo un hueco de seguridad bastante interesante y que nos pueda ocasionar mucho daño. ¿Preguntas hasta allí? No, señor. Bueno, entonces vamos a mirar y vamos a establecer entonces, con base a lo que habíamos estado hablando ahorita, hay unos criterios que tenemos que tener presentes para el desarrollo de esta materia. Uno, pues básicamente es la asistencia a la clase. Vamos a llevar, y la exigencia de la universidad básicamente es que llevemos la parte de la asistencia y que la registremos dentro de la plataforma Nodin y que también sea un componente evaluable dentro del desarrollo de esta materia. En la plataforma ya hay un taller para que desarrollemos y ahorita vamos a mirar algo al respecto de eso. Ese taller debe de ser entregado en la siguiente clase y debe ser entregado con fecha máxima de subir a la plataforma hasta el miércoles a las 23:55, es decir, a las 11:55 de la noche. Para la entrega de esos talleres y todas las investigaciones que debemos desarrollar, hay que tener presente entonces varias cosas. Uno, debemos de que todos los trabajos de investigación, talleres que coloquemos, deben de llevar entonces la portada, el desarrollo del tema y una bibliografía en la cual usted me evidencie dónde consultó esa información. Entonces vuelvo y repito, la portada, el desarrollo del tema y la bibliografía. Son tres documentos esenciales que deberán de estar presentes allí y que nos deben de garantizar entonces las características de ese trabajo que se presenta. Si el trabajo que presenta no lleva la portada, yo le disminuyo 1. Si el trabajo que presenta dice trabajo presentado al profesor de informática, también le rebajo 1, porque es que usted ya tiene mis datos, además lo estamos viendo aquí y está en la plataforma de Moodle. 3. Si usted coloca a otro profesor y no me coloca a mí, sabiendo que es un trabajo que debe ser presentado a mí, también le coloco, le rebajo 1. Como usted tiene tiempo hasta las 23:55 del siguiente miércoles para que suba esta actividad, por cada media hora que se demore en subirlo, le disminuimos 0.5 a la nota. ¿Qué quiere decir eso? Supóngase que usted
debía de subir el trabajo hasta el miércoles a las 23:55, pero resulta que como usted está en cuarentena, se le olvidó y se vino a acordar a subirlo hasta el otro día a las 12 del mediodía. Es decir, usted lleva ya 12 horas de retraso. Como dijimos que le íbamos a disminuir 0,5, quiere decir que 12 por 0,5 da ¿cuánto? Yo no he podido resolver esa operación en la calculadora. ¿Cuál? ¿Cómo es? 12 por 0,5. Menos 6. Menos 6. 6. 6, correcto. ¿Qué resulta? Que usted con la presentación del trabajo, usted se ganó un 5. Pero como no lo subió a tiempo, yo le quito ese 5 y me queda viendo 1. Y se Uy, ay, ay. y se le seguirá acumulando si usted no lo sube. ¿Me explico? Usted se demoró otras 12 horas, pues me queda debiendo entonces 6 más 1, 7. Y yo le voy a disminuir esa nota más adelante en las que vamos a tener en cuenta para el seguimiento. Entonces, esto es un compromiso tanto suyo como mío. Ese compromiso mío es estar aquí, desarrollar las clases, prepararlas, entregarles la mejor información a ustedes para que puedan optimizarla, utilizarla. Pero el compromiso también va de parte de ustedes y ese compromiso de ustedes es desarrollar las actividades extra clase que usted debe realizar, todo el componente de talleres y ser cumplido con las horas de subir el trabajo a la plataforma. ¿Es claro esto, por favor? Sí, señor. ¿Alguna Señor. observación? ¿Alguna observación? ¿Algo que adicionarle, colocarle o quitarle? Profe, una pregunta al taller de usted que lleva presentación, bibliografía y qué más. Debe llevar la portada, el desarrollo del tema, que es cuando usted coloca todo el tema que está desarrollando, y tercero, la bibliografía, es decir, dónde consulta usted el tema. Poner abajo en la última o en una hoja los links donde Sí, están toda la señor, información. correcto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta más? Profe, yo. Señor, pregunte. Pasó. ¿Quién iba a preguntar? ¿Quién iba a preguntar? Ya me escuchan ahí. Eso, sí, Esteban. hágale. ¿Cayó un rayo o qué? Profe, esta clase también queda grabada y también se sube a la plataforma. Lo que pasa es que los demás instructores lo están haciendo así. Sí, Es claro. para saber. Ya Ah, íbamos listo. para allá. Ah, listo, profe, qué pena. Bueno. Sáquemele la chancleta, sáqueme la chancleta. Entonces, Qué pena. Y la portada, pues, como tal, normal, obviamente contacto, correo suyo y sí. obviamente a quién va dirigido, pero pues más nada, ¿cierto? Usted Y ya vio obviamente, Norma pues, Zapa, ¿cierto? normal. Sí. Con el profesor Amortegui. No, Nicolás Reyes de Doya. Sí, bueno. Entonces, es lo mismo, es decir, es una portadita, pues, con Norma Zapa, el desarrollo del tema también con Norma Zapa y la bibliografía. Profe, entonces es el mismo tema para todos. Sí, claro. Ah, bueno. Bueno, entonces, hay que tener presente lo siguiente. Esta clase que estamos viendo hoy, esta clase entonces va a quedar grabada para aquellos que tuvieron problemas porque se les fue el internet, porque no pudieron instalar, porque un sinnúmero de cosas. En la plataforma, y ya vamos a mirar aquí, ¿están viendo mi pantalla?
A usted. Bueno, espere yo volver. Ah, espere, yo la comparto. ¿Ahí sí lo están viendo? Sí. Ok, Señor. bueno. Entonces, en un link como este, que este es el, digamos, el acceso a la tutoría de hoy. Un link similar a este, yo les voy a colocar en la parte inferior donde dice desarrollo de la clase de informática del jueves 16 de abril. Este video que estamos grabando aquí, básicamente lo vamos a subir a la parte de YouTube de la universidad, el canal de YouTube de la universidad, para poder que ustedes desde allí lo puedan volver a ver. Y los que no pudieron asistir porque tuvieron algún inconveniente, entonces también lo puedan ver. Aquí entonces tenemos el taller. Entonces, especial cuidado con estos tres elementos que hay aquí. Y espérense a ver, yo miro si. Entonces, tenemos un taller y ya voy a explicar estos dos elementos también que hay aquí, que son. Listo. Yo miro. Bueno, entonces aquí tenemos, dentro de las actividades, está este taller de Windows y debajo de él dice subir taller de Windows. Quiere decir que aquí hay unos elementos que usted debe de investigar. Los va a crear en un documento en Word con la portada, hace el desarrollo de todo lo que tiene que investigar, le coloca la bibliografía y lo va a subir aquí donde dice subir taller de Windows. Aquí, en subir taller de Windows, me dice que básicamente la fecha de entrega está establecida hasta el miércoles 22 de abril de 2020 hasta las 23:55. Esta es la fecha y hora establecida para que usted pueda subir ese taller. Es claro que el vínculo sigue abierto para que usted pueda seguir enviando los trabajos. Lógico, quedarán por fuera. Tenga presente algo. Cuando suba los talleres aquí a este enlace, tenga presente que sí sea el taller que ese taller vaya con las características que es. Es decir, no me subo información que no es allí. Por ejemplo, en una ocasión alguien me subió un taller de contabilidad y yo sacándome un ojo allí y yo mire, yo pero tan raro. Entonces yo le escribí cuando estaba calificando el trabajo. Este taller sí corresponde a lo que realmente debiera haber subido. Y me contestó, no entiendo. Entonces me tocó volverle a decir, venga, no, revisemos entonces esto para que nos quede claro. O sea, usted subió un taller que no era realmente, era un taller de informática y usted subió uno de contabilidad. Entonces revise bien para que la próxima vez no se vaya a equivocar. Entonces estemos muy claros al respecto de eso. Aquí sigue un taller práctico de Word. Este taller práctico de Word que hay aquí, usted lo va a desarrollar con este documento que se llama WiMAX banda ancha. Es decir, usted abre este documento de taller práctico de Microsoft Word que tiene alrededor de 38 actividades. ¿Están viendo el documento? Sí, sí. Señor. Ok. Señor. Entonces aquí 38 actividades, 23 y 8, 31 y 7, 38. La idea es que con este documento que hay aquí, que se llama WiMAX banda ancha, que es un documento de Word que cuando usted le dé clic aquí, él le obliga a que lo descargue. Entonces usted lo que va a hacer es que va a empezar a desarrollar todas estas actividades que hay aquí, arrancando desde la 1, 2, 3, 4.
Entonces, aquí hay unas actividades que yo sé que la mayoría ya utilizan y han trabajado con algunos componentes. Entonces está todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con colóquele negrilla, color, efecto espaciado, pues colóquele sangría, tabulación de izquierda y así sucesivamente. La idea es de que usted vaya desarrollando lo que más pueda de este taller con este documento y que las actividades que vayan teniendo cierto nivel de complejidad, usted venga aquí a Aula Click e investigue al respecto de eso. Entonces, por ejemplo, usted vino aquí y dijo, vamos a mirar lo que el profe nos estaba diciendo que era de Word. Entonces, usted mira Word 2016, según la versión que usted tenga de Word. Y aquí están todos los elementos. Entonces me dice, ¿cómo arranca? Entonces con un primer documento en el entorno, una edición básica y así sucesivamente va llegando con todo. Aquí me habla de organigramas y diagramas, combinar correspondencias. Ahí está como hacerle el proceso que... No, aquí está toda la explicación de lo que hace Word, pero no explica el taller pues paso a paso qué es lo que usted tiene que crear. No. Por ejemplo, aquí me habla de tablas, que más adelante vamos a ver tablas, pero está todo el componente, por ejemplo, de esquema. Me dice que es un esquema, que también hay una actividad allá. Entonces usted lo que va a hacer básicamente es, estas actividades que hay aquí en taller práctico de Word, las va a desarrollar aquí en este de Word. Como usted ve, aquí en ninguna parte hay un enlace que diga subir taller práctico de Word. No, porque usted lo que va a hacer es, va a desarrollar este taller en este documento y lo va a ir haciendo poco a poco conforme vamos viendo todo el componente de nuestra clase. Sí que es aconsejable que al menos usted esta semanita que está en cuarentena todavía, alcance a desarrollar lo que más pueda de este taller y que de pronto para la siguiente clase ya tengamos unas dudas de esto. Yo creería que de todas estas actividades, usted es capaz de desarrollar casi el 99%, para que a mí me quede la posibilidad de explicar solamente el 1%. Entonces, ¿hasta allí hay alguna pregunta? No, no, señor. ¿Para los demás? Se durmieron. No, profe. No, claro. Profe, o sea que el segundo trabajo no se subiría. No, porque recuerde que estamos hablando de una primera evaluación por allá. Y esa primera evaluación, después de que hayamos desarrollado todas estas actividades que hay de aquí para abajo, son las que vamos a calificar más adelante. Entonces recuerden, nosotros vamos a ver un componente de Internet, que ya hoy dimos algunas pautas hablando de la Deep Web. La siguiente clase. Si alguien tiene el micrófono abierto por allí, por favor que lo cierre un momentico. Gracias. Entonces, el primer componente que vamos a tratar de evaluar y de ver es todo el componente de Internet, generando algunas recomendaciones. Entonces vamos a tratar de mirar elementos como identificar páginas web seguras, una parte de comercio electrónico y algunos elementos que son interesantes dentro de este componente de Internet, que yo sé que ustedes ya van mucho más adelantados en esto y podré recibir mucha retroalimentación de ustedes con respecto a todo esto. Luego vamos a ver un componente que es todo lo que tiene que ver con procesador de palabras, que es todo el componente de Word. Y vamos a tratar de ver Word. Por eso el taller, lo que vamos a establecer con este taller práctico de Word es que podamos llegar como a un componente nivelatorio en el cual podamos evidenciar en qué nivel más o menos estamos. Entonces, de Word vamos a arrancar con las partes básicas, entonces negrilla, cursiva, pero vamos a ir empezando a mirar cosas como, venga, ¿cómo hago para girar 4 páginas de la mitad del documento? ¿Qué es una sección? ¿Qué es un diseño de impresión? ¿Cómo hago para crear una tabla de contenido automática en mi documento? ¿Cómo creo una tabla? ¿Cómo creo una operación matemática con Word? ¿Cómo hago una combinación de correspondencia? Y así sucesivamente vamos a ir ahondando un poquito más. ¿Cómo hago para hacer un formulario electrónico con Word?
hasta que cerremos, digamos, todo el componente de lo que tiene que ver con Word. Luego pasaríamos al componente de lo que tiene que ver con la hoja de cálculo o Excel, y allí pues básicamente evaluaríamos todo el componente de fórmulas matemáticas, empezaríamos a ir profundizando un poco más en las funciones, en la parte de tablas dinámicas, gráficos, y terminaríamos con un componente de macros. Entonces, como veo yo que como todos son de logística, la idea es hacer un trabajo práctico con respecto al manejo de un Cardex, ¿sí? Un inventario que básicamente se alimenta de todo lo que tiene que ver con todo lo que yo compre, pero también esas compras lo que hacen es que me aumentan mi inventario, pero también hacen de que mi inventario se disminuya con las ventas. Es a ese componente deberemos llegar, que yo cree un formato de una factura de compra y que cuando yo le dé clic en un muñequito coja esa factura de compra y me aumente mi inventario y sea capaz de calcular el nuevo valor de los artículos, y que cuando venda también tenga un formato de una factura que cuando le dé clic en asentar la factura lo que haga es que me disminuya mi cantidad de lo que estoy vendiendo y me actualice todos los componentes de mi inventario. Ese es el ideal que debemos de llevar para finalizar todo este componente. Entonces, por eso es que requerimos de que muchos ejercicios como los vamos a desarrollar aquí, pues la idea es que los podamos llevar a cabo dentro de todo este componente. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? No, profe, nada, todo demasiado interesante. Muchísimas gracias de aprender de todo esto tan elegante que es. La idea entonces es que nos podamos entonces complementar los unos con los otros con respecto a colocar los talleres. ¿Quién es el representante del grupo? Alexis Londoño, Y está conectado, ¿no? no creo, no lo veo. Bueno, ¿y el hombre trabaja en dónde o qué? Mm, No recuerdo bien. Una cosa creo que concentrado para hacerlo, creo que he escuchado que es. Bueno, entonces todos recibieron el correo que les envié hoy, ¿cierto? Sí, No, no, señor. no. Señor, Bueno, porque es que sí, lo que necesitamos es que ustedes tienen más contactos con Alexis, es que le digan que por favor nos cree un grupo en WhatsApp para nosotros, con el fin de que a través de allí podamos también establecer un medio de comunicación que nos permita interactuar más entre todos. Yo le dije ahora por el grupo que ya tenemos. Ah, Me dijo que bueno, lo iba a crear. listo, espectacular entonces. Entonces, sí, la idea es que podamos realizarlo de esa forma. Bueno, vamos a hacer una actividad y es la siguiente. Por aquí hay un sondeo para que ustedes me respondan o seleccionen la respuesta a unas preguntas que les van a aparecer ahí. ¿Están viendo las preguntas? sí, Sí, señor. señor. Listo. Entonces, por favor, las respondemos. Vamos a dar 5 minuticos para que ustedes respondan esas preguntas. ¿Listos? Profe, mira que a mí no me aparece de sondeo. Y a los demás sí les aparecen. Sí, profe, ya lo respondí. Es que hay que aceptarlo. Llegó la solicitud del sondeo, pero hay que aceptarla. Listo. Miremos bien entonces. Profe, eso a mí no me aparece.
Profe, ¿no me puede enviar otra vez ese sondeo? Que a mí no me apareció. No, porque es que si lo vuelvo a enviar lo cierro para todos. Y mire, a ver, ¿desde qué está? ¿Del computador o el celular? No, es del celular. Por eso, ahí hay tres punticos, ¿ya los vio? Sí, En la sí. dele ahí en los tres punticos y le da sondeo. Ahí ya abre unas opciones y le da sondeo. ¿Ya le apareció? Sí. Listo, ya empecé a responderlos y le da a enviar el cuestionario. Gracias. Hágale. Bueno, entonces yo veo que ya casi todos terminaron. Entonces, una de las preguntas decía, ¿ha trabajado con herramientas de informática como Word, Excel, entre otros? Veo pues que casi la mayoría ha trabajado, dos personas dieron respuesta que no. Eh, Otro me dice, ¿ha realizado transacciones por internet como compras, comercio electrónico? Entonces, 4 sí y 7 no. Y también preguntábamos que si sabían y conocían sobre la Deep Web o la web oculta. 4 me decían que sí y 7 personas me decían que no. Entonces, eh, la idea de esta materia también es entonces reforzar todo este componente y poder llevar a cabo, digamos, una, una visión mucho más clara de cómo podemos reforzar todos estos conocimientos. Y pues lo otro es que nos permita también profundizar todo el componente de lo que tenemos a hoy como tecnología de información y que es una herramienta que cada vez nos permite entonces tener de primera mano. Y son herramientas que lo que nos van a permitir a hoy es conocer un poco más para poder utilizarlas dentro de nuestra vida práctica. Entonces, ustedes
que son estudiantes de la parte de logística, hay elementos bastante interesantes allí que valen la pena entonces ir empezando a investigar, ir empezando a profundizar, porque todo eso nos va a permitir que cada vez estemos en la vanguardia de la tecnología. Hoy hay muchas empresas, por ejemplo, en todo el componente de los centros logísticos, que tienen unos avances muy significativos y han hecho unas inversiones para evolucionar tecnológicamente cada vez más. Y eso les ha permitido estar donde están hoy. Entonces, centros logísticos completamente automatizados y robotizados. Entonces, tenemos, por ejemplo, en Buenaventura, todo el puerto de despacho con muchos componentes ya robotizados y componentes que le permiten, uno, pues ejercer un poco más control. Dos, procesos más exactos para poder manejar todo lo que tiene que ver con la parte de alistamiento de contenedores. Entonces, hace creo que 2 años hablaban sobre vehículos autónomos y establecían que Europa tiene planteado que para el año 2030 todo el componente que tiene que ver con transporte en camiones o transporte pesado, básicamente sea realizado a través de vehículos autónomos, es decir, sin conductores. Allá, pues digamos ya el avance tecnológico en lo que tiene que ver con sensores para identificar el desplazamiento de los vehículos va un poco más avanzado y permite de que entonces estos vehículos sí se puedan llevar a cabalidad con todas estas actividades. La conectividad, la conexión, tienen más acceso a parte satelital, cosa que no tenemos aquí. Eso conllevaría entonces, primero, a un cambio de mentalidad y dos, venga, ¿qué vamos a hacer entonces con todos los conductores que hay de vehículos pesados? ¿A dónde los vamos a echar? Porque si ya usted empieza a desplazar una cantidad de personas, usted también ve que tiene un impacto social, porque son personas que se van a desplazar y van a quedar reemplazadas básicamente a través de un software que va a estar administrado desde un vehículo. Entonces eso conlleva a que tengamos que ir teniendo presente también todos esos elementos. Hoy aquí en Colombia hay muchas empresas ya automatizadas y robotizadas, que lo que han conllevado es a utilizar herramientas que han costado mucho, pero realmente eso ha favorecido bastante. Entonces, por ejemplo, hoy en Colombia le han apostado mucho todo el componente de lo que tiene que ver con agricultura de precisión, es decir, todo el sector del campo, cómo se le puede llevar todo ese componente tecnológico que le permita primero que las labores sean ágiles, oportunas y que sean realmente en el sitio y que sea realmente lo que se está realizando. Entonces, por eso muchos componentes de eso, la idea es que se migren para poder que cada vez sean mucho más autocontrolables y que se puedan desarrollar dentro de todos los estándares que básicamente tienen en tecnología. Así como todo el componente que hoy existe, por ejemplo, de drones. Entonces, hoy los drones han avanzado demasiado. Entonces, Google en Estados Unidos ya estaba haciendo las respectivas pruebas de entrega de correspondencia a domicilio con un dron. Y hoy aquí en Colombia hay muchos componentes, por ejemplo, de los que está utilizando la policía para los seguimientos de los infractores que están por fuera de las calles y toma de temperaturas. En el sector agrícola, por ejemplo, ya están con todos los drones de funcionamiento para fumigaciones en aspersión, que son mucho más precisas. Entonces, todos esos componentes hacen que básicamente tengamos que estar también a la vanguardia de la tecnología y eso nos ayuda a crecer un poco más con respecto a todo esto. ¿Preguntas hasta allí? No, señor. Profe, yo tengo un aviso. ¿Un aviso parroquial o qué? Sí, señor. Lo que pasa es que me tengo que desplazar a trabajar ya, entonces era como para notificarle eso, para que no me ponga falla en la asistencia. No, hágale que ya vamos a terminar también. Ah, bueno, profe, muchas gracias, muy amable. Bueno, Hasta luego. que le va bien. Bueno, entonces, Gracias. la idea es que dejemos por hoy hasta allí. La idea es que para la siguiente clase que desarrollemos, entonces lo vamos a hacer con un descansito en el intermedio de la clase. Hoy nos vamos a ir un poquito antes, pues porque no tuvimos descanso, pero la idea es que en el intermedio de la clase hagamos el descanso como si fuera en la universidad, bien sea antes para que usted vaya y sirva el tinto,
coma algo, etcétera, o agua, o jugo, o bueno, cualquier cosa, pero para que sigamos toda la actividad normal como si estuviéramos desarrollándola dentro de la universidad. Si no hay más preguntas, entonces pues vamos a dejar la clase por hoy allí. Son ustedes muy formales. Muchas gracias. Feliz noche. Para aquellas personas que de pronto no se pudieron conectar, les recuerdo por favor que les retroalimenten entonces dónde van a quedar el video y que por favor se pongan Profe, en qué contacto. pena, se llama lista. Yo, Me acuerdo. el programa me deja registrados los que asistieron. Ah, listo, profe. Listo. Son ustedes muy formales. Feliz noche. Que Muchas descansen. gracias. Igualmente, Bien. profe, muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, feliz Bueno, noche. profe, buenas noches.